El cine bélico o cine de guerra, es el género de cinematográfico que abarca conflictos obviamente bélicos o historias desarrolladas en alguna guerra. El cine de guerra ha ido evolucionando a lo largo de los años, en un principio como cine histórico u propagandístico para alabar uno u otro bando. No fue tras la Primera Guerra Mundial que las películas de guerra tomarían un rumbo más crítico e intentaría plasmar los horrores de una contienda. Sin novedad en el frente es una de las pioneras en ello, junto con la famosa Senderos de Gloria, aunque ya había cintas que intentaran describirnos lo horroroso de una guerra como la clásica El Gran Desfile de 1925. Las películas de guerra, a pesar de ser solo obras basadas en acontecimientos reales muchas veces y a pesar de contar con asesores, no son fidedignas al 100%, y es algo comprensible ya que es una cinta y no un documental, pero de todas formas cualquier película que se aprecie al género intenta incentivar al espectador a un acontecimiento histórico. Hoy repasaremos los intentos fallidos más horrendos que parió el cine bélico, ya sea por sus tramas o el desperdicio de haber contado una excelente historia para terminar sacando verdaderas bazofias. Sin más inhibiemos. Anzio es una película de 1968 protagonizada por Robert Mitchum. Uno creería que está ante una obra medianamente entretenida, pero es un error. En sí la película sucede durante el desembarco y batalla de Anzio en el frente italiano. Esta sucedió el 22 de enero de 1944 y al igual que gran parte de la campaña italiana, estuvo llena de errores. A pesar que los aliados estadounidenses, canadienses, polacos y británicos desembarcaron sin casi oposición y los alemanes eran insuficientes para hacer frente, unos 36.000 hombres avanzaban sin oposición, pero acá empezaría el desastre. Los mandos aliados ordenaron fríamente detener la marcha y tomar posiciones en la cabeza de playa. Lo que los aliados no sabían es que las fuerzas alemanas en la zona eran insuficientes para contraatacar y mucho menos defender la ciudad de Roma, además de perder la oportunidad de envolver la línea Gustav. Los alemanes, apenas creyendo que los angloamericanos perdieran la oportunidad, solicitaron refuerzos para realizar un contraataque. Así la batalla de Anzio terminó convirtiéndose en una guerra de trincheras estática en las cercanías de las playas. Los aliados empezarían a desangrarse lentamente en este frente. A pesar de varios contraataques de ambos bandos y con la final retirada alemana, el desembarco de Anzio no logró cercar a los alemanes y destruirlos, ya que estos abandonaron Roma y otras posiciones de manera ordenada tras la pérdida de Monte Cassino, siendo una victoria amarga en un asedio de 5 meses. ¿Les parece interesante? Pues nada de esto se refleja en la película. La trama sigue a Mitchum, quien interpreta a un corresponsal de guerra durante el desembarco, quien atestiguar como Roma es una ciudad sin defensa intenta que los generales sigan el avance sin resultado. Tras caer él y un grupo de Rangers en una emboscada intentaran volver a sus líneas. Así es, hay casi nada de lo que fue el estancamiento en las playas, la acción es muy pobre y además aburrida, hay alemanes utilizando armas incorrectas y mucho tanque moderno, no se ven a ningún soldado de otra nacionalidad salvo una pequeña escena con soldados escoceses. En resumen, Anzio desperdició la oportunidad de plasmar uno de tantos desastres en el frente italiano por un film insípido y aburrido. La Cruz de Hierro es para mí una de las mejores películas sobre el frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial y fue de las pocas que volvió a humanizar a los soldados alemanes tras el fin de la misma. Considerada una de las películas de guerra más sangrientas hasta ser despojada del título tras el estreno de Salvar al Soldado Ryan. En ella seguíamos a un pelotón alemán en la península de Taman tras la derrota de Stalingrado, un film que nos dejó personajes icónicos como el sargento Steiner o el aristócrata capitán Stanky. Pero la que nos compete no es esta brillante pieza del género, sino su supuesta secuela. Así es, La Cruz de Hierro tuvo segunda parte. Esta se tituló Cerco Roto y sí, terminó en desastre. Para empezar, a pesar que la película vuelve a usar a los mismos personajes como Steiner o el cabo Kruger, la cinta parece que buscó enfocarse más en el frente occidental para atraer al público anglosajón. Para colmo, el actor que interpreta a Steiner no es el original, James Coburn, sino Richard Burton, quien hace un Steiner muy penoso al original. Quien era un suboficial curtido y veterano harto de la guerra. La trama es difusa ya que se intenta meter a Steiner en el complot de 1944 para asesinar a Hitler y hasta hace un trato con soldados estadounidenses. Que decir que las escenas de combate son muy malas, todas tienen un aire artificial y hasta los vehículos son tanques modernos a diferencia de la original que fue rodada en la ex Yugoslavia donde hubo un gran almacenaje de material de la Segunda Guerra.
No se pierden nada al pasar de ella, para mí la Cruz de Hierro tiene su merecido final con la original. Si pasamos de un bodrio como lo fue la supuesta secuela a la Cruz de Hierro, no es por menos decir que este film es la perfecta representación de un desastre hecho película. Inchon se estrenó en 1981 y fue una superproducción de su época, costó unos 45 millones de dólares, aunque algunas fuentes dicen que fue de 100. La película en sí tiene un trasfondo interesante, ya que se plasma lo que fue el desembarco y batalla de Inchon, uno de los puntos cruciales de la guerra de Corea. La película tenía además un buen elenco de estrellas como Lauren Oliver como el general Douglas MacArthur o Toshihiro Mifune, sin embargo no se salvó de ser considerada una de las peores películas de la historia, tanto desde el rodaje fue un desastre debido a diferentes tropelías. Y es que la película más parece de serie B, y a pesar de ser rodada en Corea y haber contado con el apoyo de la Marina estadounidense estacionada en Corea, esta era más una película de propaganda muy anticomunista y religiosa, teniendo en cuenta que parte de su financiación vino del reverendo Moon, líder de la doctrina de la unificación. Por lo que las fuerzas estadounidenses al enterarse abandonaron la producción, además de cobrar los apoyos brindados. La película según mi criterio es mala, y la actuación de Olivier como MacArthur nefastas. Sin embargo, como lado positivo es que la cinta nos muestra más o menos el inicio de la guerra en Corea y cómo las fuerzas de la ONU son cercadas en Pusan y el desembarco en Incheon. Dejemos un poco el cine estadounidense para esta vez irnos hacia Asia, en este caso la India. Bollywood es una de las industrias cinematográficas más grandes del mundo, conocida por sus cintas bizarras y números musicales en varios géneros contrarios como el terror, el cine bélico indio. Sin embargo tiene varias joyas, no es el caso de esta. 1971 Beyond Borders se estrenó en 2017 y es la cuarta entrega de las aventuras del mayor Mahadevan en diversos conflictos que sufrió la India, en esta entrega transcurriendo en la guerra indo-pakistaní de 1971. No vi las otras películas, pero las críticas no son muy amables. La película en sí es un bodrio infumable, no solo es mala en el aspecto bélico, sino que para ser un film de Bollywood es bastante aburrida. Las escenas de combate están mal coreografiadas, los efectos especiales nefastos y poco creíble, y hasta varias armas se notan que son imitaciones mal hechas. En fin, un somnífero hecho película que una vez más desperdicia un conflicto interesante para representar en pantalla.